estamos de regreso, como les anunciábamos antes de la pausa, para hablar de algo que a todo el mundo le interesa: la salud, los regímenes de seguridad social bajo los que usted puede acceder a los servicios de salud. Está con nosotros José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS. Esas ARS con las que usted tiene, ese carnet que usted tiene de seguro, esa es su ARS. Mucha gente yo creo que todavía no lo sabe. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a los amigos televidentes. Nos recibe el año con una noticia que tiene un poquito preocupados a los usuarios: un aumento de un 15% en los planes complementarios. ¿Qué significa esto en términos concretos para quienes tienen un seguro a través de una ARS? Bueno, fíjese usted, los planes complementarios y planes voluntarios son donde real y efectivamente las administradoras de riesgos de salud y las aseguradoras hacen una verdadera gestión del riesgo. ¿Qué implica esto? Que en función de la inflación, en función de los costos, en función del uso, en función de la siniestralidad se hacen ajustes. Eso es lo normal, como sucede por ejemplo en una póliza de automóvil. Si usted tiene una reclamación, su póliza es ajustada. Pero eso no quiere decir que se ajuste a todo el mundo, sino que se verifica cliente por cliente y se hace un análisis cuál fue el resultado. Usted me dejó una pérdida de 100,000 pesos, tenemos que ponernos de acuerdo cómo seguimos para nosotros poderle ofrecer la cobertura. Porque como usted entenderá, nada es limitado y el mundo es cambiante y la economía es dinámica. Y en base a ese dinamismo se producen esos ajustes. Pero con el mismo ejemplo que usted pone, en base a ese dinamismo, también se produce un ajuste en el caso de que yo no les represente ningún costo a la ARS, inclusive tengo por mi edad menos riesgo que otra persona que puede entrar a un riesgo de reclamación por un tema de salud normal que se proyecte y ustedes lo tienen. ¿Hay algún tipo de ajuste también a favor del asegurado? Sí. Mira, hay un ajuste a favor al asegurado. El primero es cuando usted se queda con su misma prima. Y el segundo es que hay factores exógenos, como por ejemplo la inflación, que no la controla usted ni la controlamos nosotros, que afecta los insumos, los medicamentos y los procedimientos. Aunque muchas veces usted no tenga ninguna reclamación, es posible que por un efecto inflacionario haya que hacer ajuste. Pero el hecho de que usted se mantenga con su prima idéntica o que se indepse por la inflación ya es un beneficio para el cliente, porque cada día usted tiene un año más de vejez y un año menos de vida, porque la probabilidad de... esa es la dinámica del ser humano. Sí, así es. Hace meses venimos discutiendo el margen de negociación, el porcentaje que le corresponde a las administradoras de riesgo, y nos parecería como que es un poquitito alto, y se ha tratado de legislar para que eso se resuelva. ¿Es una solución, es un problema, o es lo que la ética y la ley permiten? No, la ética y la ley permiten eso, y no se refiere a las administradoras de riesgo de salud. Ese porcentaje se refiere a las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, ellas ganan una comisión complementaria que es, digamos, la diferencia entre lo que produce la banca múltiple en términos generales, como promedio, y lo que ellos pueden conseguir por encima de eso. Es decir, si la banca múltiple, el promedio de rentabilidad es un 6%, y ellos obtienen en base a los volúmenes que manejan y en base a sus habilidades un 10%, de ese 4% ellos se ganan un 30% complementario. Eso está sometido a las cámaras legislativas y no sabemos cuándo, pero en un momento dado eso se podrá modificar o se podrá legislar en ese sentido. Cuando uno habla con los expertos en seguridad social, ellos sostienen con mucha frecuencia que los planes básicos de salud deberían ser suficientes para mucho más de lo que la gente está recibiendo, y que hay una cierta presión para que los usuarios adquieran seguros complementarios que no deberían necesitar. ¿Qué pasa desde el punto de vista de ustedes? Mira, nosotros estamos de acuerdo en que el plan básico se amplíe. Lo único que tenemos que estar claros todos es que eso tiene un costo, porque las ampliaciones implican incremento de coberturas, adicionar coberturas, y eso hay que costearlo. Ahora bien, en una sociedad democrática como la que nosotros vivimos, todo el mundo tiene derecho a tener un plan adicional. Hay personas que tienen el básico, que tienen un complementario y que tienen un plan de seguro internacional. Como usted tiene el derecho a comprar un pasaje de primera clase o un pasaje económico. Eso sí, creo que es un derecho del ser humano. Pero en el tema de los pasajes, los dos le llevan al destino. En el tema aquí del seguro, el plan básico no te cubre nada, o sea, no te lleva a ningún destino.
que esa es la diferencia. Parece que es una necesidad. O sea, el plan básico como el seguro de ley, en el tema, es el seguro de ley, vamos a decirlo así. En el tema automotriz, el seguro de ley, el seguro para tú tenerlo y para cubrirle a terceros cualquier situación y no caer preso, que te saquen de la cárcel, pero no te resuelve el problema. Pero son dos cosas totalmente diferentes. No es cierto lo que tú mencionas, Hugo, de que no cubre nada. Cubre y cubre mucho. Lo que pasa es que Hugo Veras, gracias al Señor, es una persona que tiene unos ingresos por encima del promedio de los trabajadores dominicanos. El trabajador dominicano, un 60%, gana menos de 20,000 pesos. Y cuando usted le da la oportunidad de ir a la Plaza de la Salud, donde va usted, donde voy yo, cuando usted da la oportunidad de ir a hacerse sus análisis a cualquier clínica, cuando él tiene asegurado no solamente él, sino su núcleo familiar, su esposa, sus hijos, sin importar su condición de salud, sin ninguna preexistencia, yo creo que eso es un valor agregado muy importante, no como el seguro de ley, que el 60% de los vehículos que transitan en nuestras vías públicas no tienen seguro, es un incumplimiento a la ley. Sí. En seguridad ni siquiera social, de ley. Claro, eso no se da. Todo el que tiene que su patrón reporta a la Tesorería de la Seguridad Social, su nómina está protegido contra la salud. Él y su núcleo familiar, y más, puede asegurar a sus padres, que todos sabemos que por su edad están enfermos, son más vulnerables a enfermarse. ¿Y usted sabe cuánto es el costo de eso? $19 para atender medicina ambulatoria, internamiento, consulta, laboratorios, estudio diagnóstico, todas las necesidades de salud básicas de un ser humano. Y eso se establece, ese catálogo de prestaciones, en base al perfil epidemiológico del país que lo levanta el Ministerio de Salud Pública. Y eso es aprobado, ese catálogo de prestaciones, por el Consejo Nacional de Seguridad Social, no por nosotros. ¿Hacia dónde se debe de incrementar la cobertura del básico? Hay reclamaciones que se debe incrementar, entonces, si cubre, bueno, es verdad lo que te dice, bueno, para no tener nada tiene algo que te da acceso. Ahora, ¿hacia dónde se debería incrementar y qué tanto incrementaría en costo? Mira, entonces? Una demanda muy importante de los afiliados es el monto para medicamentos ambulatorios, sí, porque es bueno aclarar que los medicamentos que se utilizan en un internamiento están cubiertos en el plan. Ahora, los medicamentos ambulatorios tienen 3,000 pesos. Hay mucha demanda al año, hay mucha demanda de que eso se incremente. Nosotros estamos de acuerdo con ese incremento, que se lleve a 5, que se lleve a 7, que se lleve a todo. Pero hay más de un problema. Usted puede incrementar el monto, pero no necesariamente los medicamentos que están en el catálogo son los que le indica el médico ni los que aparecen en la farmacia. Hay un tema también con el tipo de medicamentos. Ese es un tema importantísimo y eso es un tema que tiene que resolverlo todo el sector salud. El propio Consejo Nacional de Seguridad Social tiene que hacer ese perfil epidemiológico basado en salud pública y ver cuáles son las necesidades más sentidas de la población para, en base a eso, modificar ese catálogo. Entonces, medicamentos es uno. ¿Qué otros reclamos importantes hay? Hay otras, digamos, coberturas que los afiliados demandan que se incluyan algunos procedimientos que son modernos, que, digamos, está cubierto un procedimiento antiguo, quizás no obsoleto, antiguo, y hay uno moderno que resulta menos invasivo para el paciente y quiere que se cubra eso. Eso tiene una frecuencia de uso normalmente fuerte y lo que hay que hacer es ver cómo se puede costear y que se incluya. Nosotros estamos de acuerdo en esa ampliación. Esta conversación es lo más parecido a la interpretación de un hemograma. Las células sociales, cómo se insertan, cómo se benefician, cómo se les saca provecho. Ahora, es caro vivir en República Dominicana. Usted habló ya de que un 60% gana menos de 20,000 pesos al obrero, al no asalariado, a la gente común. ¿Le cuesta mucho estar vivo y sobrevivir en esta sociedad? Yo pienso que sí, que esta sociedad es muy cara, porque nosotros queremos vivir como si fuéramos una sociedad como Estados Unidos, porque somos muy importadores de esa cultura. Usted va a un restaurante aquí y lamentablemente es más caro que si usted va a Nueva York. Usted va a un restaurante aquí y es más caro que si usted va a Boston, y allí la gente trabaja y tiene el nivel de vida mucho mayor, el nivel de ingreso es mayor. ¿Lo mismo pasa con la salud? No, la salud es muchísimo más cara en Estados Unidos que aquí. En Estados Unidos dedica el 17% del Producto Bruto Interno a la medicina y es deficiente. Allá usted tiene que hacer una cola muy grande para usted ver un especialista. Aquí usted hoy ve a su especialista, le cobran una diferencia, pero usted lo ve hoy. Y es mucho más eficiente. Allá, lo que aquí cuesta $19, ya cuesta $1,200. Yo creo que ahí nosotros le llevamos un poquito de ventaja a los Estados Unidos. ¿Qué opinan ustedes con esta situación? Bueno, no situación, esta estrategia que quiere utilizar el sistema público, los hospitales públicos, de empezar a la gente al que vaya a buscar servicio en un hospital público, que no se le pide dinero, no tiene,
que si está afiliado a una ARS, que empezar a reclamarle para facturarle, para hacerle el cobro a ustedes acerca del servicio que están pagando y que puedan tener esa retroalimentación económica. Nosotros estamos 100% de acuerdo con eso, con la única exigencia de que ese hospital debe, primero, tener una infraestructura física adecuada. Segundo, una infraestructura tecnológica que le permita facturar a la ARS. Y tercero, una estructura profesional que permita ofrecer un servicio eficiente, de calidad y con calidez. De hecho, hay varios hospitales públicos que forman parte de la red de prestadores de servicios de salud de las ARS, como son la Plaza de la Salud, el Marcelino Vélez Santana, el Luis Ney Arias Lora y el profesor Juan Bosch. O sea, ahí están los ejemplos. Los otros hospitales tienen que ir por ahí, porque eso es mandatorio de la Ley General de Salud, de que los hospitales se conviertan en verdaderos centros prestadores de servicios de salud con eficiencia. ¿Qué supervisión hacen ustedes de las clínicas privadas afiliadas? Porque a veces uno habla de los hospitales, pero hay clínicas que es muy cuestionable la condición en que operan. Las que están afiliadas, ¿qué supervisión tienen de la ARS para velar porque sus clientes, nosotros, tengamos el servicio adecuado? Mira, nosotros tenemos un equipo, todas las ARS, de auditores médicos, porque a los médicos solamente un par le puede decir que una cosa está bien, que no está bien. Y naturalmente, una clínica debe reunir una serie de requisitos para formar parte de la red de prestadores de servicios de las ARS. Ese contrato de gestión que se firma requiere, primero, que esté habilitada por el Ministerio de Salud Pública. Segundo, que tenga una infraestructura física, profesional y tecnológica que le permita ofrecer un buen servicio, que le permita facturar a la ARS y que le permita que el paciente, que somos todos, pues se sienta satisfecho con los servicios que recibe. Lógicamente, eso es una función fundamental del Ministerio de Salud y también sí, de pero si ustedes tienen algún contrato con ellos, me imagino que también genera eso alguna presión. ¿no? Y genera una supervisión, y si no se cumplen con esos requisitos o si el paciente se queja, hablamos con ellos, si no resuelven el inconveniente, lo sacamos de la red. ¿Qué porcentaje de los centros y de los médicos del país están afiliados con alguna ARS? Es un porcentaje grande. Yo no te puedo decir específicamente cuál es, pero te puedo asegurar que es un porcentaje muy grande y que está basado, cada ARS lo hace en función de la población de afiliados, donde estén ubicados y de las necesidades que tengan. Pero son muchos. En orden de importancia, ¿cuáles son las enfermedades que principalmente constituyen un reto para una familia desde el punto de vista económico? En ese mismo orden, ¿cuál es la principal que causa deterioro de la persona y deterioro de la economía de una familia? Sí, mira, las enfermedades fundamentales son las enfermedades catastróficas. Por ejemplo, un cáncer es una enfermedad que puede dar al traste con los ahorros de cualquier familia, y porque conlleva costos importantes. Claro. Actualmente la cobertura está en 1.090.000 pesos, que antes no existía. En el básico. En el básico. Estamos hablando básicamente del plan de servicio de salud que es la seguridad social. Esa es una enfermedad, o cualquier otra enfermedad de esa naturaleza que conlleve un politraumatismo, por ejemplo, de una caída, un accidente cardiovascular, un problema del corazón. Son enfermedades costosas que afectan de manera directa y de manera muy negativa la economía de una familia si no tiene una cobertura de salud. ¿Y los accidentes de tránsito, cómo están incidiendo en la elevación de esa situación? Eso es terrible. Y no están cubiertos por las ARS privadas. Están cubiertos. Lo que pasa es que la ley 8701, en su artículo 119, excluye los accidentes de tránsito. Sin embargo, por resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social, nosotros lo hemos cubierto. Con la desgracia que nos pagaban 7.50 hasta ahora al mes, al día 9 de este mes. Lo subieron a 9 pesos, a nosotros nos cuesta 18.50. Ustedes conocen la situación nuestra, los accidentes. Y Hugo es un experto en la materia automovilística. Aquí nosotros no respetamos nada. Los dominicanos manejamos siempre a la ofensiva, y los deliveries, los camioneros y los motoconchistas, todas las calles son de doble vía, aunque diga one way, todas son de doble vía. No se respeta el semáforo, no se respeta nada. Y ese irrespeto a la vida humana lleva a que haya cada día más accidentes. Entonces nosotros ocupamos el primer lugar en el mundo, porque la otra islita con que no compara. Sí, no, este es el primer lugar del mundo. 40. Se queja el SENASA, sin embargo, de que eso representa una gran carga para ese seguro público, porque las demás ARS no asumen la responsabilidad. No, nosotros lo asumimos, ellos también lo asumen. La SENASA tiene dos regímenes, el régimen subsidiado y el régimen contributivo. En el régimen contributivo, que ellos tienen más de 400.000 afiliados, en el régimen subsidiado más de 3 millones, en el contributivo ellos cobran lo mismo que cobramos nosotros, 9 pesos, y lógicamente no le alcanza, porque son 18.50. El Consejo Nacional de la Seguridad Social tiene 8 años buscando una solución. No es fácil el tema.
No es fácil el tema y no se ha podido buscar. Ahora, por una resolución que emanó el Consejo Nacional de Seguridad Social. Sí, que cada año tiene que tomarla. Nos pusieron 9 pesos por un año para buscar una solución definitiva. Se ha pensado en un impuesto a la placa, se ha pensado en la parte aseguradora, pero la parte aseguradora tiene el inconveniente que el 60% no está asegurado. Pero es que el tema es que nosotros buscamos soluciones siempre. Yo se lo digo tal vez no como crítica o como observación. Nosotros estamos buscando una solución al problema, no estamos tratando de buscar un cambio a la causa del problema, y esa es la diferencia. O sea, todo aquí en República Dominicana, mira, vamos a buscar un impuesto a la placa porque está saliendo muy caro, vamos a ver esto, vamos a subir lo otro, vamos a subir lo otro, pero espérate, pero vamos a transformar, porque como su nombre lo indica, y es lo que a mí me da risa, cuando yo vi a principios de año otra vez el mismo tema, que venimos el 9 de enero con la misma reunión, ¿por qué no cambiamos el accidente? Como lo dice su nombre, un accidente se puede al 100% evitar, y nosotros no lo estamos evitando, al revés, no estamos ni siquiera exigiendo al mismo Estado Dominicano ponerle ojo a esto que tanto dinero le cuesta no solamente a ustedes, al país. Decían las mismas autoridades de salud, más de 50.000 millones de pesos le cuesta de salud a este país los accidentes de tránsito, un dinero botado, perdido. La mitad del presupuesto de educación se nos está yendo en accidentes de tránsito, pudiendo evitarlos al 100%, pudiendo evitarlos. Yo pienso que eso es una responsabilidad de toda la sociedad, de todos nosotros, ustedes como comunicadores. Dirigido por el Estado Dominicano, que son los que están llamados a esto. Pero mientras tanto, el que sufre un accidente de tránsito tiene que ser atendido. Claro. Los aseguradores que cubren, ese seguro de ley, cubre una cobertura, o sea, daños a terceros en sus propiedades o en sus personas. Pero ¿qué resulta? Que los aseguradores, para admitir la responsabilidad de su asegurado, requieren que un tribunal dicte una sentencia. Que entonces, de ahí allá, en 6 meses o un año se muere el paciente. Sí. Entonces, por esa razón nosotros lo estamos amparando, para que el afiliado reciba un servicio de salud integral y ante ese problema se resuelva. Pero lógicamente nosotros demandamos que se nos pague por lo menos lo que nos cuesta, porque nosotros no somos una institución. Es que no hace sentido, claro. Y el problema nuestro fundamental es ese, que no se cumplen las normativas y las leyes vigentes. La ley establece su artículo 169, que por razones de inflación y razones de uso y frecuencia de uso y siniestralidad, se revise el per cápita todos los años, en condiciones normales y en condiciones fuera de lo normal, cada 6 meses. Ya van casi 2 años, no se ha hecho. ¿Tienen el cálculo de lo que se reclama en monto de dinero? Lo que, por ejemplo, el último año, los últimos 2 años, ¿cuánto económicamente hablando representa eso en reclamación? El año pasado, nosotros pagamos más de 27.000 millones de pesos en reclamaciones. Porque de cada peso que recibe una ARS, de la que forman a darse, 92 centavos se dedican al pago de prestaciones en salud. Y hay un 10% para gasto administrativo. Cuando tú sumas esas cosas, eso da más de 100. Y técnicamente, operativamente, el PDSS da pérdida de 500 millones de pesos, que nosotros compensamos gracias a los planes complementarios, a los planes voluntarios que sí se pueden ajustar y a la inversión de las reservas que producen unos intereses. ¿Sabe el ciudadano común y corriente a qué tiene derecho en la cobertura que le corresponde? Eso ha ido creciendo, ha ido avanzando mucho, Franklin, porque a través de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados y a través de las propias ARS se le ha ido informando a los afiliados cuáles son sus derechos y se han empoderado de ellos. Tú lo puedes ver primero en el núcleo familiar que se ha aglutinado. Originalmente los dependientes cada uno tenía su seguro aparte. Y no estaban los dependientes, ahora están prácticamente todos. Y segundo, la forma como se reclama y los derechos que reclaman tanto a la DIDA como a la propia ARS y a la propia CISARRIL, que es el órgano rector y regulador de las administradoras de riesgo de salud. Señor Vargas, debemos despedir la entrevista, pero me queda una pregunta, que es ese eterno rezagado del sistema, es el régimen contributivo subsidiado. Esos trabajadores informales que constituyen la gran mayoría de los trabajadores dominicanos, ¿se ha ido vislumbrando alguna solución para que estas personas tengan cobertura? Marisabel, tú sabes que el problema nuestro es que es el de nunca acabar, ¿verdad? Los dominicanos somos muy creativos. En todas partes del mundo existe el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Nosotros nos inventamos un tercero, un híbrido, contributivo subsidiado. Y ese régimen tiene muchos inconvenientes, porque primero, cubre a los profesionales liberales. Sí. Pues un profesional liberal, un comunicador, un abogado, que reporta sus impuestos, tiene ingresos y es una persona organizada, puede perfecta, eso no hay que subsidiarle nada. Ahora, el vendutero de frutas en las calles, de coco, de agua, sí requiere una ayuda de organización, porque él también produce 500 pesos diarios hasta 700.
Más que uno que trabaja formal. Pero él juega 300, se toma 200 de ron para paliar la situación y le da 100 pesos a la mujer y empieza en cero todos los días. Ese hay que ayudarlo, pero eso no es tan fácil, esa organización. El Estado requiere incluir a esos señores. O sea, no hay solución todavía. Hay solución, pero es el Estado que tiene que hacer, una responsabilidad del Estado dominicano. Bueno, pues nada, con esto concluimos esta entrevista, un tema que siempre está sobre la palestra. Nosotros tenemos que lidiar con la salud todos los días y ver cómo se sigue acomodando esta carga en el camino. Estamos a punto ya de que llegue el presidente de la República. Decíamos antes de la entrevista que más rápido llegaba Danilo Medina a Puerto Rico que nosotros de aquí a Pintura. Vamos a la pausa, que en esa pausa le da tiempo a él de llegar y de inmediato les traemos las incidencias de lo que hay en Puerto Rico. No se vayan.